My name is Nicolas Bricat, and I'm a researcher in a research center based in the south of France, in Montpellier, and I'm a socio-anthropologist of foods. But maybe I will try to explain that I prefer to say that I'm a socio-anthropologist of alimentation. I know that alimentation doesn't exist in English, but maybe we can introduce a Spanish or a French word in the English language, like English people introduce a lot of English words in our language. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Max, yo soy investigador del CIRAR, que está en el sur de Francia, Montpellier. Soy socioantropólogo de alimentos. Y me gustaría hablar más que de alimentos, de alimentation, que sería alimentación, que en inglés es una palabra que no existe, pero ya que los que son de habla inglesa, los angloparlantes, se la pasan inventando términos, incluyéndolos en nuestra terminología, ¿por qué no lo hacemos nosotros también con una palabra en español o en francés? And why do I consider that we must talk about alimentation and food? Because from the socio-anthropological point of view, alimentation is not only the practice of eating, much more than this, and that's what I want to try to explain. And you will maybe understand what is the difference for our point of view between nutrition and alimentation. Bueno, ¿por qué es que quiero hablar de alimentación y no de alimentos? Porque desde el punto de vista socioantropológico, alimentación no se trata solo del acto de comer. Por eso quiero detallarles más y explicarles más a qué me voy a referir y además por qué para mí es diferente lo que es la nutrición de lo que es la alimentación. So that means that we consider that alimentation has four main functions, and I will explain what are these functions. For our point of view, the first function we are interested in is how people build their society, how they live in society, how they build rules in order to live in society, and how they manage their wish to be individuals and to be part of groups. And this is the topic of socio-anthropology, and I want to explain to you how alimentation is the main way to build the society. La alimentación tiene cuatro funciones principales que voy a explicar, pero lo importante aquí es destacar cómo se construye una sociedad, cómo se crean reglas para una convivencia, para que exista una convivencia, tanto de lo que es el deseo de los individuos de ser individuos y al mismo tiempo de pertenecer a grupos. Por eso voy a explicar ahora, desde el punto de vista de la socioantropología, cómo es la relación y la adaptación para la sociedad. So that means that if I consider the first function of alimentation, which is social interaction, I want to explain to you how, at the beginning of the mankind on Earth, hunting, working the land, cooking, eating are always, in every society of the world, always a common activity. La primera función es la interacción social, y siempre desde los inicios de la humanidad en la Tierra, la casa, la tierra, cocinar y comer han sido actividades grupales, actividades compartidas. So, let's talk about the meal. The meal is very interesting for us, not because we want to know what people are eating, but we want to understand how the meal, an institution, I mean a set of rules that organize how we live in society. Y hablemos de lo que sería una comida, pero no solo de la comida en cuanto a los alimentos presentes en la mesa, porque no solo nos interesa saber qué es lo que come la gente, sino cómo funciona lo que es una comida como institución, cómo se establecen y se crean reglas para convivir en la sociedad respecto a lo que es una comida. For example, I want you to think about what are you talking to the children where they begin to eat with the adults. For example, you don't allow them to throw away their food. And by this kind of rule, you want to explain what is the respect of the food, what is the respect of the cookers, so you learn them how to respect the others and the food. Vamos a dar un ejemplo. Cuando tenemos a los niños en la mesa comiendo con los adultos, ¿qué les explicamos, por ejemplo, a los chicos? Que no hay que tirar la comida. ¿Y qué les estamos inculcando de esta manera? El respeto, no solo
por la comida, sino también por la forma en la que se está haciendo el acto de comer, y además el respeto por el que cocinó esa comida. Entonces, a través del acto de comer y la situación compartida en la mesa, les explicamos lo que es el respeto. Another rule, you will explain to the children that they must wait to begin to eat, that other people are ready to eat. So there is a meal with a synchronization of everybody. We need to synchronize our lives in order to live together. And during the meal, you will say to the children, wait, we are not ready to begin to eat. So that's also a rule very important to live together. Otro ejemplo de lo que son las reglas de convivencia en una comida es que a los niños les decimos también que tienen que esperar a los demás, que tienen que esperar que estemos todos listos para comer. Entonces, tanto en la comida como en la vida en general se da lo que es esta sincronización. Le decimos a nuestro hijo, por ejemplo, esperá que no están todos listos para comer. Entonces, este es otro ejemplo de lo que son las reglas que se establecen en lo que es el acto de la comida. We will also explain them, for example, that they are not allowed to eat when it is the plate of their brother. You will show them that if you have several dishes during the meal, for example, they will not begin by the fruits or by the dessert. They will begin, there is an order to eat. And you will explain them that, for example, they cannot refill their own plate 6 times. There is a regulation of the desire, of the greed. Otra cosa que les vamos a explicar, por ejemplo, es que no pueden comer, agarrar la comida del plato del de al lado, del comensal que esté al lado, su hermanito, el que sea. Además, si hay muchos platos, primer plato, segundo plato, tenemos que explicarles que existe determinado orden, que no pueden empezar por el postre. Otro ejemplo más de lo que les explicaríamos a los niños es que no se pueden servir 6 veces. ¿Por qué? Porque tienen que regular lo que sería esta especie de codicia que les agarra con la comida. So, that's what we call commensality. It means the practice to eat together, and we understand that commensality is full of rules, and these rules are at the beginning of the creation, the building of the society. If you think that you eat together twice a day, okay, I let away the breakfast, but for example, for lunch and dinner, you eat with other people. So you do it twice a day during, let's say, 70 years. It means that 50,000 times in your life you will share the rules of your society, and every day and every you will have the rules that you incorporate in your body, you incorporate in your mind in order to live in society. Eso es la comensalidad, que es la práctica de compartir una comida, de comer juntos. Y también de lo que son estas reglas que existen y que han estado presentes desde el comienzo de la sociedad. Vemos un ejemplo, si comemos con otra persona por día, el almuerzo y la cena, hacemos afuera o con otras personas en general, hacemos afuera el desayuno. Si determinada cantidad de años compartimos esta comida o estas comidas con otras personas, por ejemplo, estuvimos 50.000 veces compartiendo la comida con otra persona. ¿Y esto qué significa? Que estuvimos poniendo en práctica estas reglas de la sociedad, tanto desde el punto de vista de la mente como desde el punto de vista del cuerpo. Reglas de la sociedad a la hora de tener estas reglas del momento de comer. The one question we have with the modern society is that we see that there is an individualization of the food practices, and we say what will happen in a society if food is individualized, if we do not eat together tomorrow. Are we able to continue to live together if we are not eating together? And that's a fundamental question for socio-anthropological point of view. Una pregunta que nos planteamos muy seguido desde el punto de vista de la socioantropología de la alimentación es lo que se está dando con la individualización de las prácticas alimentarias. ¿Qué pasaría si dejamos de comer juntos? ¿Sí? ¿Dejamos de vivir juntos? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a dejar de comer juntos y vamos a continuar viviendo juntos? ¿Cuál va a ser el cambio que se produzca a través de esta individualización de las prácticas alimentarias? And for example, the discussion we can have with the personalized nutrition growing now in the society is not to know if it's relevant or efficient from a nutritional point of view, but is it relevant and is it efficient for a sociological and a society point of view.
Y además, en lo que respecta a la personalización de la nutrición, tenemos que pensar no solamente si es relevante o eficiente desde el punto de vista de la nutrición, sino también si esta relevancia y eficiencia aparecen desde el punto de vista de lo sociológico, de lo social. So that was the first function, and which is very important for us when you think about alimentation, the social interaction function. The second one is the building and the building of identity. You know that in every society, you know that everybody thinks that it becomes what we eat. We become what we eat. If we eat cow, we think that somewhere we will have the properties of the cow, the strength of the cow. So we have this idea that we incorporate, and we incorporate the quality of the food, and we become the food. Esa fue entonces la primera función, que es muy importante, que es la interacción social. La segunda función, que también es muy importante, es la identidad y la construcción de la identidad. En muchas sociedades se dice que somos lo que comemos. Entonces, por ejemplo, si hay algo que se dice que produce muy buenos resultados y muy buenos efectos, como por ejemplo el tomate, como cuando le decimos a los niños que algo nos va a dar fuerza, nosotros pensamos que al comer esto vamos a tener fuerza también. So that means that it's not only our own identity and we become what we eat, but it means also that if we eat the same thing, we're part of the same group, and that's how we create the culture. It means that because we share the food, because that's why we are together in the society. You understand, for example, the word compañero. Compañero means you share the, and it means that it's not only to share, it's to become, to have close relations, and to be part of the same group. Entonces, no estamos hablando solamente de la propia identidad, sino también de lo que es una identidad que se genera a través no solo del somos lo que comemos, sino que si comemos las mismas cosas, de alguna manera pertenecemos al mismo grupo. Y es así se forma una cultura en la que compartimos los alimentos y juntos vamos desarrollando y moldeando la sociedad. La palabra compañero, por ejemplo, es compartir el pan, entonces es la relación que establecemos con otro a través de la comida. So look, for example, at what's happened in every society of the world during the important events of the life. The birth, the baptism, the wedding, the funeral, the anniversary, the birthday, the peace agreements, every of the life in every society is organized through the sharing of food, every time, everywhere. Veamos lo que es la sociedad y las sociedades en general en todo el mundo. Los eventos más importantes, nacimiento, bautismo, cumpleaños, casamiento, funeral, hasta las firmas de un tratado de paz podría ser, todo esto se organiza a través de lo que es compartir comida. And why do we share food at these events? Because it's to bring people closer, to reinforce the community, and to understand that we are part of the same group, of the same culture. It means that food is also communication. If you want to show to a foreigner what is your culture, you will cook for him, or you will buy him, and you will show what is the food of your culture. It's a way to show what is your culture, and to say to the foreigner, you can be closer than me because we share the same food. Entonces, ¿por qué compartimos comida en estos eventos? Porque es una forma de unir a la sociedad, es una forma de forzar la comunidad, y es una manera de mostrar que pertenecemos al mismo grupo. De esta manera podemos decir que la comida es una manera de comunicación. Por ejemplo, cuando viene un extranjero, ¿uno qué hace? O le cocina la comida de la propia cultura, o lo lleva a comer a un restaurante típico y le dice, vení que te voy a dar de probar la comida de mi cultura, de mi país. Entonces, ¿esto qué hace? Nos muestra una forma en la que podemos mostrarle la cultura y decir, mira, ahora podemos estar un poco más cerca porque partiendo y probando parte de lo que es mi cultura y mi comida. So the third function is of course, is pleasure. And it's not only taste, it's also the pleasure of the eye and the pleasure to be together. But think about one thing, think about all the efforts of the society to improve the taste of the food, to improve the presentation, to set the
table. In all society, one of the first objects of art is spoon. You are going in every society in the world, you see that the first object of art is spoon, including in a very primitive society. So, food is not only taste, food is also a communication in order to create pleasure through the eye, through the fact to be together. La tercera función de la que vamos a hablar es el placer, pero el placer no es solamente el sabor, sino también el placer visual, el placer de estar juntos, de compartir. Fíjense que en todo el mundo se hacen muchos esfuerzos por mejorar el sabor, por mejorar la presentación de la comida, por mejorar la forma de poner la mesa. En varias sociedades, el primer objeto de arte, incluidas las sociedades primitivas, ha sido la cuchara. Esto es algo muy importante para destacar, porque no solo está el placer en lo que es el sabor y el gusto, sino también en la comunicación, en el placer de lo que estamos comunicando a través de lo que estamos comiendo y compartiendo. And think about, for example, the international trade of spices. During the 16th and 17th century, a lot of society began to do some international trade with spices. We were looking for pepper, we were looking for vanilla, we were looking for a lot of spices. We doesn't have any interest from a nutritional point of view, but only an interest from the taste and the pleasure point of view. And it's very important for societies to organize also the links between the society through this kind of products like spices. Pensemos en un ejemplo. En los siglos XVI y XVII comenzó lo que era el comercio internacional de especias, pimienta, vainilla, que no eran cuestiones o alimentos que tuvieran importancia desde el punto regional, pero sí eran importantes desde lo que era el placer, el sabor. Entonces, este tipo de comercio, como el comercio internacional de especies, fue muy importante porque era una forma de crear vínculos en la sociedad a través de la comida. So the last function, of course, you know, is the satisfaction of biological needs. You know that. I will not give you names about nutrition and food safety issues, but you understand that from the socio-anthropological point of view, the satisfaction of biological needs is one of the functions, and it's not maybe the major function in the society when you are discussing and when you are thinking about alimentation. La siguiente función es la satisfacción de las necesidades biológicas. Ustedes ya saben lo que es esto, yo no me voy a poner a hablar en detalle de esto, digo mucho tiempo en la seguridad alimentaria, etcétera, pero sí lo que quiero comentarles es que desde el punto de vista socioantropológico, esta es una función más, no es la más importante para nosotros. Of course, if you don't eat, you die. So you can think that food is a basic need. But okay, if you eat just the minimum in order to survive, you begin to think about other things. That the biological function remains the main concern of people when they are thinking about alimentation. And in fact, what we find when we are doing surveys in different countries of the world, that the hierarchy between the different functions depends mainly on culture. Obviamente no comes de morir, pero está claro que la comida es una necesidad básica, pero también puede pasar que haya alguien que coma lo mínimo indispensable para sobrevivir. Entonces eso nos plantea la posibilidad de pensar en otras cosas también, porque en ese caso no sería la preocupación principal la alimentación. En muchas encuestas que hemos hecho en todas partes del mundo, lo que tuvimos es que la jerarquía de estas diferentes funciones relacionadas con la alimentación dependen de la cultura de cada sociedad. For example, I can give you the example of an international survey that was done in the United States and in different countries of Europe. And these researchers, Claude Pichler and Estelle Marie, are French researchers, they asked in the US to 1,000 people, what is a good food for you? And they asked exactly the same question in Latin Europe, in Italy and in France. The same question, what is good food for you? And the difference of answers are really amazing. In US, everybody will answer, good food is diet, is nutrition, is something to avoid overweight, is
the choice is good nutrition equilibrium in food. And if you ask people in France, they will answer, good food is to share tasty food with friends. And we don't care about nutrition at this moment. It depends on culture. Les voy a dar un ejemplo de una encuesta internacional que fue hecha en Estados Unidos y en varios países de Europa por investigadores franceses llamados Fischer y Masson. Y en esta encuesta lo que hicieron fue entrevistar a 1000 personas. Preguntaban es, para vos, ¿qué es buena comida? Y hubo respuestas realmente muy diferentes, tanto en Estados Unidos como en Francia e Italia. En Estados Unidos la respuesta a ¿qué te parece la buena comida, la buena alimentación? Es, las personas decían, tener una dieta equilibrada, tener nutrición, tratar de evitar el sobrepeso, tener un equilibrio, pero la respuesta en el país de Italia era completamente diferente, porque si es una buena comida para vos, la respuesta era compartir rica comida con amigos. Entonces esto nos demuestra cómo una respuesta como esta hace o depende exclusivamente de la cultura. But maybe you will say that, okay, this was at the beginning of the world, there was different culture and there was no between the different communities in the world. Now we have a lot of international trade, we have an influence of the globalization, and it will change. So one question we have is, are we going towards a unique model? And I will try to explain you how we try to see this issue. Parece que con los comienzos del mundo la situación era diferente porque no había relación entre los países, no había tanto comercio internacional, pero después con el advenimiento del comercio internacional y de la globalización, la pregunta que surge es, ¿estamos encaminándonos hacia un modelo único? So for example, we have here, we show for one country, for example Thailand, how evolved the quantity of food which is available per capita and per day. So in 1961 we were around 2,200, something like that, kilocalories per capita and per day, and now we are around 2,100. And on the other point of view, we are looking what is the part, what is the importance of the calories coming from animal products. So we can see that we have an increase of the food availability, and with this increase, we have an increase of the animal content, animal product content. This is not Thailand. Voy a mostrarles en este gráfico el ejemplo que tenemos es Tailandia, y en este caso analizamos la evolución de la cantidad de comida per cápita y por día. Para 1961, aproximadamente 2.200. Y después, para el 2013, eran alrededor de 2.800. También en este gráfico lo que se analiza es la importancia de las calorías. Y lo que vemos es que los productos y las calorías de origen animal que van adquiriendo mayor importancia, ya que aumenta la disponibilidad y además aumenta la cantidad de productos con contenido de origen animal. So this was an example for Thailand. Now I'm doing the same analysis for a lot of countries which represent more than 5 billion people in the world. So you have a lot of countries there, and you can see that it seems to be the same trend. Este el ejemplo que recién era el ejemplo de Tailandia, que obviamente lleva a alimentar a 6.000 millones de personas. Pero lo que voy a mostrar ahora, y lo que pueden ver en el gráfico, es que está ocurriendo lo mismo en todo el mundo, no solamente en este país. So when you have this kind of figure in front of you, you can have two ways by the situation. The main way, the way of the economics, and the way of some nutritionists is to consider that there is a global trend, there is a transition, there is the transition as you are coming from one model to another model. The first model, you have low animal products content in your diet, and you are going to more animal content and a high animal content diet when you increase, when you improve your incomes and your Entonces, si miramos estas cifras, se pueden plantear dos puntos de vista, y en general tienen que ver estos dos puntos de vista con dos formas de analizar la situación.
Una es la más económica y la de algunos nutricionistas, de hecho. Y lo que ellos dicen es que hay una tendencia global que está planteando una transición de un modelo a otro. El primer modelo es un modelo con bajo contenido de productos de origen animal y yendo hacia un modelo con mayor contenido de origen animal cuando empiezan a mejorar los ingresos de este cierto grupo que está siendo analizado. And that's true that you have a global trend. But it's one way to the evolution. Another way we are interested in is this one. Why do we have such differences at the same level of availability between the countries? And what are these kind of differences? And we are looking about policy results and the cultural results. Y puede ser que sea verdad, puede ser que sea una tendencia global esto de que estamos pasando de un modelo a otro, pero hay una forma diferente de analizar la situación y es preguntarse lo siguiente: ¿por qué hay tantas diferencias? El nivel de disponibilidad es el mismo. ¿Y cuáles son esas diferencias que se producen? Tanto desde el punto de vista de las políticas como desde el punto de vista cultural. So that's a way, for example, we are interested in when we are discussing with nutritionists or economists, and we can see that we don't have the same kind of view on the same trend. That was an example. But what I want to show you if, for example, we talk only with these big aggregates that are calories, animal products content of the availability, we can see some global trends. If we are looking now for more specified things at the lower scale, we will see other things. But I want first to give you an example of one country which I find very interesting. It's Lebanon. I don't know if you exactly know Lebanon. Lebanon is in the Mediterranean Sea, and it's a very original country because more than 60% of the population live in foreign countries. There are few people from Lebanon that are living in Lebanon. Entonces, al hablar, con respecto al tema anterior, al hablar con nutricionistas podemos ver todos estos diferentes puntos de vista. Pero esto lo quería mencionar a modo de ejemplo. Ahora, si nosotros hablamos solamente desde el punto de vista de las calorías o del contenido animal, quizás esta tendencia global de la que hablan algunos. Pero en realidad lo que yo quería plantear hoy es otra cosa. Si nosotros miramos una escala global, vemos diferentes puntos de vista y el ejemplo que quiero mencionar es el del Líbano. No sé si ustedes conocen este país, el Líbano está en el mar Mediterráneo y tiene una particularidad y es que más del 60% de la población de ese país, originaria de ese país, vive en otros países, es decir que solamente un 40% vive de hecho en el Líbano. And another characteristic of this country, the country imports more than 70% of its food from the international market. Otra característica peculiar de este país es que más del 70% de los alimentos que consumen lo importan del mercado internacional. So a lot of people from Lebanon live in other countries, they import all their food, so we must find in Lebanon a globalized food system, of course. And what happens in Lebanon? Con estos elementos que tenemos, ¿qué sería lo lógico pensar? Viven en otros lados, importan del mercado internacional, deberíamos ver un sistema alimentario totalmente globalizado en el Líbano. Eso es lo lógico que pensaríamos. And in fact, what we find in Lebanon, of course, they eat sometimes some hamburgers, but their food cooking, their habits are always there. They continue to eat exactly the same, not exactly, but quite the same thing they eat 20 years ago or 50 years ago. So, okay, that's in Lebanon. But what is interesting, every month in the world you have a new restaurant from Lebanon cuisine, which is opening somewhere in the world. So they are globalized maybe, but in fact they have a culture which is really alive. And when you are looking very shortly to this cuisine, you see that it's not exactly the traditional cuisine. They are able to invent some derivation of the Lebanon cuisine to adapt to each country where they have. So it means that it's a cuisine which is alive, based on the traditional culture of this country.
Pero lo que ocurre es muy particular, no necesariamente tenemos un sistema globalizado. La comida que ellos consumen es muy tradicional, comen lo mismo que comían hace 20, 50 años. Si ustedes miran en el resto del mundo, muchas veces van a ver muchos restaurantes libaneses que abren en muchísimos lugares, es decir, que ellos sí en cierta forma están globalizados, pero mantienen su cultura muy viva y muy presente. Además de esto, si lo analizamos muy de cerca, no es del todo tradicional en el arcaico de la palabra, porque ellos están constantemente reinventándose y adaptándose a los lugares donde abren sus restaurantes en cualquier parte del mundo. Por eso su cocina y su cultura está muy viva y muy presente. So that means that, okay, if I'm looking to the trends, looking to the calories or to the weight or these aggregates, nutritional aggregates, I can see that there is a general trend with some differences. But when I'm looking to the cuisines, I don't see a global trend. There is not a cuisine which is becoming the main cuisine of the world. Of course, you have hamburgers in a lot of countries. Of course, you have now bread and milk and beer in a lot of countries. But when you are looking how people are cooking all these globalized products, you see that they are able to invent their own cuisine. Entonces, nuevamente, si analizamos las tendencias más abarcativas, el tema de las calorías, los elementales, sí podemos quizás ver una tendencia generalizada, pero si analizamos la cocina propia de cada cultura, vamos a ver que no hay una tendencia global. Obviamente en todo el mundo hay hamburguesas, hay cerveza, hay leche y hay pan, eso sin duda se puede encontrar, pero si vemos bien de cerca cómo estas personas cocinan sus alimentos, que la tendencia es bastante diferente a lo que suponemos. And then if I'm looking to the table manners, for example, I can see that it remains diversified too. Y si miramos los modales que tenemos cuando nos sentamos a la mesa, también son muy diversos. And maybe you must translate this one because the guy is about his telephone. My cell phone can I put it on the left or on the right of my plate? Está preguntando en el chiste que ven ahí arriba, lo que está preguntando el señor es, ¿mi celular lo pongo a la izquierda o a la derecha del plato? He wants to know the new rules of the meal. Quiere saber cómo son los nuevos modales de sentarse a la mesa. So, okay, another point, and I will try maybe to finish on this because it's a little bit too long, but one of the main trends we can see in the world food system can be analyzed through this idea of distanciation. And what I mean by distanciation. Otro punto de vista que quiero plantear, y quizás va a ser el final para que no se extienda demasiado, es que dentro de las tendencias principales que vemos en el mundo, hay una que es cómo vemos las cosas a través de lo que llamamos el distanciamiento. Distanciation from a geographic point of view means that we eat food that is from very far, very long distance systems. We are buying our bananas from the other part of the world. We are buying our coffee, or the wheat is all over the world in the international trade. So it means that we have an increased distance of the geographic distance between the producers and the consumers. Because we have big cities. Because these big cities are not able to be fed only very urban and local food products. It means that it begins to be, you need to go to several kilometers to find your food because we are concentrated in big cities. Entonces, si pensamos en el distanciamiento como concepto, si lo pensamos desde el punto de vista físico, sabemos que hablamos de que estamos consumiendo comida o alimentos de lugares muy lejanos, comemos bananas de la otra punta del mundo, café, trigo, todo viene de lugares muy lejanos. Y esto lo que hace es justamente aumentar la distancia entre el productor y el consumidor. ¿Y esto por qué se da? Porque estamos viviendo en grandes ciudades a las cuales no les alcanza la comida que pueden producir en el urbano, entonces tienen que trasladarse muchísimos kilómetros para obtener sus alimentos. The second kind of distanciation we have is an economic distanciation. I mean, there are more and more dwellers between the producer and the consumer.
You have processors, you have traders, you have supermarkets, you have a big number of activities between the producer and the consumer, and people, they don't know exactly who's doing what when they find their food in the supermarket. They don't understand exactly where it's coming from, who was processing it, and they don't trust very well all this new intermediaries. Desde un punto de vista económico, el distanciamiento tiene que ver con la cantidad de intermediarios que hay hoy en día entre el productor y el consumidor. Hoy en día tenemos los comerciantes, muchos diferentes tipos de actividades, los supermercados, y lo que sucede es que personas no saben exactamente quién se ocupa de qué cosa, de dónde vienen las cosas, quién está a cargo del procesamiento, y todos estos nuevos intermediarios les dan confianza al consumidor. When you were in rural areas, when you were peasant, you knew how it was produced, how it was processed, because you ate what you produced. Now, because you have a distanciation, a geographical distanciation, because you have an economic distanciation, you have a cognitive distanciation. I mean that you are not able to understand what you eat, how it was produced, how it was processed, how it was traded. So, how can you know what is food today? You are going to the internet, you are listening to a nutritionist, or you are listening to a company who try to explain what is its food. And you see that there are a lot of people that are talking about food and they are not agreeing about what is good food. So you have a cacophony between all these people that are trying to explain to you what is food, what is coming, how it's processed, etc. So we have a cognitive distanciation that creates a suspicion and a distrust. Y lo que ocurre es que en este momento no es como era antes. Antes, en las áreas rurales, cuando uno era un campesino que cultivaba su propia comida, todos sabíamos lo que estábamos, todos sabíamos qué producto teníamos enfrente. Hoy en día se produce este distanciamiento económico del que estaba hablando, lo cual lleva a un distanciamiento cognitivo. Esto hace que no comprendamos lo que estamos comiendo, cómo fue procesado y cómo fue producido. Entonces nos preguntamos, ¿qué es comida? ¿O qué significa hoy en día el término comida? ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Consultamos en internet, hablamos con un nutricionista, dejamos que las empresas nos digan qué es comida y qué no. Bueno, las personas están hablando mucho sobre este tema, están más o menos de acuerdo, y se produce como una cierta cacofonía entre procesos que tratan de explicar o dar respuesta a esta interrogante. Entonces, este distanciamiento cognitivo lo que hace es llevar a una sensación de sospecha y de falta de confianza. That's why, for example, my colleague and friend Claude Fischler talk about not the unidentified flying objects, but the unidentified food objects, which create this suspicion, because if you don't know what you eat, you don't know who you are. And that's the main problem of the food in every society that are in urban areas, in industrialized food systems with more and more globalization. Y por eso mi amigo Claude Fischler habla de los ovnis no como objetos voladores no identificados, sino como objetos alimenticios no identificados. La sigla no corresponde al chiste en inglés, pero bueno, es la explicación que les puedo dar. Y lo que genera esto es justamente este objeto alimentario o alimenticio no conocido por nosotros, nos genera esta sensación de sospecha. No sabemos lo que estamos comiendo, y no saber lo que comemos es no saber quiénes somos. Este es un gran problema de los entornos modernos, urbanos, más globalizados. The dimension is the political distanciation. It means that a lot of eaters, a lot of consumers, they consider that they don't have any control on the food system. They are not able to give their opinion about what they want in the society for the food, because hey, all is in the hand of big companies. You don't know. You suspect that they are there more to have more money than to give you good food.
you cannot discuss with the government in order to say what kind of food we want. So there is also this distanciation with the feeling that you cannot control the system. And if you cannot control the system, you distrust the system. Y finalmente se produce el distanciamiento político. ¿Qué sucede? Los consumidores cada vez más sienten que no tienen el control sobre lo que comen y que no pueden realmente brindar su opinión sobre lo que ellos quieren. Hoy en día el consumidor piensa que las grandes empresas se dedican a lo que se dedican más que nada para obtener más ganancias, más que para brindarnos buenos alimentos. No sienten tampoco que pueden entablar un diálogo con el gobierno, y esto genera lo que mencioné antes, un distanciamiento político que hace que no sientan que tienen el control, y esta falta de ese control lleva a la falta de confianza en las instituciones. So what is the reaction to this differentiation? It's the research for proximity. You try to relocation of the food system. You want, for example, people that are interested by urban agriculture, not because they want to produce all they need, but because they want to have a new contact with agriculture. People that are interested by cooking in the societies where there is a lot of distress. And for example, for a political point of view, I find very interesting all this movement we find in a lot of countries of the world. Mainly it began in Canada and then in the United States, but now it's everywhere, including Latin America and in Europe, which are the local policies, the local food policies. The first one was in Canada, which was really interesting because at this level of a city, there was a consciousness of the problem of the food system, and they decided to create a new kind of policy, which is really different national policy, which was dedicated to tackle obesity and nutrition disease, which was dedicated to help people to live together. There are several community tensions between the communities, and in order to live together, they want to use food as a means to live together, and they wanted to educate the children about what is food and to make them understand what are the challenges of the future of food. So it was interesting to see at the local level a way by the proximity to try to rebuild confidence toward the food system. Now you have more than 150 cities in the world that are trying to build food policies and allergy and nutrition and food policies. They decided to create a network, an international network. For example, they signed 2 years ago in Milano, in Italy, at the end of the international exhibition, kind of agreement of the cities to say, we try to now to build new alternative food systems at the local level, and we are doing it, for example, in Montpellier, in our city. And I'm working at the national level. Today I'm working at the local level, and I'm really surprised to see the difference we have between what we can do at the national level and what we can do at the local level. And we can do much more things at the local level than at the national level where there are a lot of constraints. So, from that point of view, Okay. yeah, sorry. Entonces la reacción a este distanciamiento es justamente la búsqueda de una mayor proximidad. Las personas están empezando a desarrollar una nueva relación o están tratando de interesarse más por las agriculturas urbanas, con un nuevo contacto con la agricultura, se están interesando más por cocinos mismos. Hay muchos movimientos políticos, primero en Canadá, estuvo el primero, después en Estados Unidos y ahora en todo el mundo, donde se están desarrollando lo que se llaman las políticas alimentarias locales. El ejemplo de Canadá empezó con tomar conciencia del problema y luego generar una política que fuera diferente de la política nacional, que fuera realmente local. Y esta consistía en educarnos sobre cómo se planteaban los diferentes desafíos en este sentido, luchar contra la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la nutrición, y también generar una mejor convivencia. Cuando hay tensiones entre las personas,
la comida se puede utilizar para mejorar la convivencia entre las personas. Hubo un gran interés en esto de la proximidad, de construir la confianza dentro del sistema alimentario. Ahora esto se está dando en muchísimas ciudades que se interesan por diferentes actividades agroecológicas, creando redes. Y les voy a contar un ejemplo. Hace 2 años en Milán se firmó un acuerdo para construir sistemas alimentarios activos. En Montpellier también se llevaron a cabo actividades de este tipo. Y yo trabajé en ambos casos, a nivel nacional y a nivel local. Y las diferencias que hay entre una política y otra son muy, muy significativas y es notable cuánto más se puede hacer a nivel que a nivel nacional. So I think I talk too much now, and thank you for your attention. And muchas gracias para la traducción de los statements. Thank you very much. What is your background? My background was agronomist at the beginning, and then I did two masters at the university. One was economy for development, and the other was socio-anthropology of food. And in fact, it's interesting to have both this training because I consider that, of course, price and income are big drivers of the food changes. But I'm also interested to see how culture can be confronted to the economic drivers. Le preguntaron aquí al doctor sobre sus estudios y cómo su trayectoria. Él indicó que es ingeniero agrónomo, que tiene 2 maestrías, una en economía para el desarrollo y otra en la socioantropología de la alimentación. Y teniendo esta trayectoria, el doctor considera que el precio y el ingreso son drivers fundamentales, pero que la cultura, es interesante analizar cómo la cultura también se pone en juego dentro de estos elementos. Muchas gracias. Are you prepared to consider drivers of change in the right direction so that we use this training? Yeah. Bueno, muchas gracias Nicolás.